En el interior de la capilla del Santo Cáliz destaca el retablo gótico, realizado en alabastro entre 1441 y 1446. Este preside la sala y en realidad es el excepcional trascoro de la catedral, que se colocó en esta capilla el 17 de julio de 1777, al ser sustituido este por otro neoclásico hoy desaparecido. Está formado por una pantalla de alabastro de unos 11 metros de anchura. Se apoya en un basamento decorado con maclas de molduras y arcos intersectados. Un repertorio pródigo de pináculos, ménsulas, doseles y glavetes aloja 2 niveles de escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. En 1445 se firmaron capitulaciones con el maestro Jaume Esteve, a quien se le encargó la estructura arquitectónica del retablo, mientras que al florentino Giuliano Dinofri se le encargó los 12 relieves. El trabajo no gustó al cabildo, quedando la obra paralizada. Finalmente, la obra fue encargada de nuevo al maestro Antoni Dalmau, concluyéndose en 1446. Los bajorrelieves muestran un maestro formado en el gótico internacional, en el que va introduciendo novedades renacentistas. En las arquivoltas pueden verse ángeles con instrumentos musicales. En el arco central, 3 ángeles llevan sendas cartelas, que indican el paso al lugar más sagrado del templo: Aula Dei, Coeli Porta y Domus Dei. En la parte superior del arco central del retablo podemos encontrar las imágenes góticas policromadas de la Virgen con el Niño, flanqueada por Santa Elena y al otro lado por San Luis de Francia. Imágenes relacionadas con las principales reliquias que poseía entonces la catedral.